que sigamos en la misma comparación, de ver diferencias que hay entre las doctrinas que Pablo enseñó en las epístolas cuando Israel todavía estaba en pie antes de ser enceguecido, que ocurrió en el final del libro de los Hechos, y comparar estos textos del libro del periodo de los Hechos, compararlos con textos tomados de las epístolas de la prisión, donde sabemos o hemos estado hablando que en esas epístolas Dios reveló a través del apóstol Pablo lo que conocemos como una nueva revelación que no había sido mencionada en los textos del Antiguo Testamento ni durante los Evangelios, y que en la cual al apóstol Pablo se le da la dispensación de la gracia de Dios, el misterio del cuerpo de Cristo y del Evangelio que corresponde a esta dispensación. Entonces voy a tomar esos dos textos, que son está Hechos capítulo 28, verso 20, y Efesios, vamos a tomar acá, Hechos capítulo 28, verso 20. Y aquí al otro lado voy a escribir Efesios 3.1. Como ustedes saben, el libro de los Hechos, aunque pertenece a este periodo de las mismas epístolas, ¿cierto? Entonces, que narra las mismas epístolas. Entonces vamos a tomar el texto. Hechos capítulo 28. Verso 20. Entonces dice, aquí está el apóstol Pablo detenido en Roma, y entonces él es visitado por los judíos en Roma, los cuales él mandó a llamar. Entonces le damos el verso 20. Leamos desde el 18. Ellos me examinaron y querían librarme porque yo no era culpable de ningún crimen que mereciera la muerte. Aquí está el apóstol Pablo relatándole a los judíos que lo visitaron. Y entonces continúa en el 20. Por esta razón, no, el 19. Pero cuando los judíos objetaron, fui obligado a apelar al César. No que yo tuve ningún cargo para traer contra mi propia gente. Les dice el 20, por esta razón he pedido verlos a ustedes y hablar con ustedes. Es por la esperanza de Israel que estoy detenido con esta cadena. Eso es lo que dice el verso en este capítulo. Lo que dice pues la escritura. Y leamos Efesios 3.1. donde dice, como ustedes saben, es el ministerio de Pablo para las naciones. Les dice acá el apóstol Pablo, por esta razón, yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes, gentiles. Ya hemos leído mucho este capítulo. Entonces, vemos la diferencia. Aquí Pablo está bajo una cadena en Roma por la esperanza de Israel. Y aquí, en este texto, Pablo está prisionero, pero ya no por Israel, sino por las naciones. Va a tomar otro texto que está en Efesios 1.4 y Mateo 13.35. Aquí ya está un texto tomado de los Evangelios. Vamos
Es un ejercicio que nos permite establecer esas diferencias, porque como ustedes saben, el principio de la recta división habla de distinguir las escrituras que pertenecen a una u otra dispensación. Entonces, vamos a ver acá, escribir así. Vamos a escribir Efesios 1:4. Y lo vamos a comparar con Mateo, con Mateo 13:35. Bueno, más o menos, vamos a hacer el 5 mejor. Rápidamente vamos a tomar estos dos textos. Que son Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice así el texto. Porque Él nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser santos y sin culpa en su vista. En amor Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo. Bueno, y leamos el otro texto para después establecer la comparación. Entonces, ya saben, este texto habla de que de un evento que ocurre antes de la fundación, de la creación del mundo. Él nos escogió antes de la creación. Y leamos el Mateo que dice la Escritura en Mateo 13:35. Realmente cuando tomamos la Escritura debemos saber que toda Escritura es inspirada por Dios, por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces es un solo autor que habla a través de medios humanos, pero es un solo autor. Mateo 13:35. Listo. Entonces dice así el texto. Entonces se cumplió, aquí está hablando de las parábolas, de la parábola de la semilla de mostaza. Pero entonces dice así el texto. Así se cumplió lo que se habló a través del profeta. Abriré mi boca en parábolas y pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Entonces fíjense que en Efesios 1:4 se habla de que el creyente somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y acá en Mateo se habla de eventos que ocurren desde la creación. Si uno busca un texto que diga desde antes de la creación del mundo, no lo encuentra, aunque existen textos que se refieren únicamente a Jesucristo, porque sabemos que Él es Dios y que Él existe antes de la creación. Hay uno que otro texto donde se refiere que el Padre lo ha amado desde antes de la creación, pero no hay ningún texto donde un creyente que pertenezca al Antiguo Testamento haya sido escogido para adopción desde antes de la fundación del mundo.